está hablando de algo importante hacia nuestra vida en esta noche, que todos debemos de meditar esto, porque está hablando, hermanos, de la vida del hombre que fue establecido por Dios, que solo una vez, dice, morirá el hombre y después se irá a juicio. Porque nadie en esta tierra vivirá y morirá unas 2 o 3 veces, sino que establecido fue por Dios que el hombre muera una sola vez y después se irá a juicio, dice la palabra de Dios en esta noche. Y todos nosotros, ¿verdad? Ya sea que tengas dinero o no tengas dinero, todos nosotros un día estaremos ante el tribunal de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, amados hermanos, ¿quién no va a morir en esta vida? ¿Quién podrá escaparse en aquel día? Si la misma palabra de Dios también nos enseñó, Jesús, que dice que cada uno de nosotros, dice, estaremos delante de Él y delante del Padre, entregando cuenta cada uno y recibiendo su recompensa según lo que haya hecho en esta tierra, ya sea buena o sea mala. Ahora, mis amados hermanos, el gozo que tengo en esta noche es de verlo a ustedes aquí en este lugar sirviendo a Dios. El gozo que tengo yo de verlo a ustedes, que en medio de las luchas y pruebas ustedes se esfuerzan, porque saben, hermanos, muy bien esta palabra, que ya sea que en medio de luchas y pruebas o en medio de alegría, para el hombre tendrá que llegar la muerte. Aunque vivas en la tierra gozando todo el tiempo o vivas en medio de aflicción, la muerte va a llegar como quiera. Pero una cosa, el apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero ahora, hermanos, sabemos que en todo el mundo profetizado está por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no nos vamos a sorprender que en este mundo han salido muchas enseñanzas. Algunos enseñan que después de la muerte se van a ir al purgatorio, sobre el cual pagarán por un tiempo según el pecado que ellos llevan. Y cuando se termina de pagar todo eso, y después se irán a gozar en el reino de Dios. Pero aquí, hermanos, me voy conforme a la palabra de Dios. Dice que después de la muerte no hay otro lugar, hermanos, a donde vas a ir a pagar por un momento, porque la palabra de Dios dice que allá hay 2 cosas. Uno, que tendrás la vida eterna, y otro, que irás al lago de fuego eterno. Y no hay otro intermedio que diga que si no estás en el reino de Dios, o si no estás en el lago de fuego, no he hallado en la Biblia otro intermedio que diga que pueda que estás en eso. Sino que la Biblia nos enseña que nosotros, hermanos, solamente tenemos 2 destinos en esta vida: o estaremos con Cristo o estaremos con el diablo, porque la palabra de Dios lo dice. Y aquellos que creyeron al diablo, dice, serán lanzados en el último día al lago de fuego. Miren, mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos de luchar cada día, esforzarnos, no gloriarnos por las cosas que hay en este mundo, porque la gloria de este mundo pronto pasará. Saben que en estos tiempos muchos hermanos se pasan la vida peleando por cosas terrenales. Hasta llegan a maldecirse
quizás por el carro, por la casa, empiezan a odiarse, empiezan a causar grandes problemas por cosas materiales en esta vida. Pero muchas veces lo que el hombre no se preocupa es que todas estas cosas pronto pasarán. Mas lo más importante que nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos y correr a esa meta, como dijo el apóstol Pablo, es por la salvación. Porque verdaderamente, hermanos, la salvación nos va a servir desde ahora y hasta aquel día cuando estaremos delante de Dios. Y se cumple, hermano, porque saben, esos tiempos, aún dentro de las iglesias suceden estas cosas. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo, vamos a ir a ver cómo le hablaba a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Qué les decía él? Iglesia amada, preocúpense más por la salvación, no por las cosas que suceden en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos creó para heredar vida eterna y no para ir al lago de fuego. El plan de Dios para todo el mundo es que todos alcancemos esa hermosa salvación. Pero Jesucristo habló algo importante, hermanos. Vamos a ir a ver en Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 al versículo 20, pero vamos a leer desde el 13. Evangelio de San Lucas capítulo 12 versículo 13 dice de esta manera: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: entonces haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora oiga lo que viene. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ahora mire lo que habla Dios. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mire, hermano, ¿qué habló nuestro Señor Jesucristo? Número uno, dice, está hablando, hermanos, que cuando el maestro estaba entre la multitud, uno dice acá, le dijo: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo al hombre: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mire, hermano, ¿qué le dijo uno de la multitud? Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia. Como le estuve hablando hace un momento, muchos en estos tiempos peleando por el terreno, peleando por la casa de los abuelos, de los padres que murieron.
se preocupa más de esto, hasta sabe que, hermano, hasta llegan a ir a hacerse brujería solo por estas cosas. Pero aquí, hermanos, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo algo importante que dijo Él: que estas cosas de la tierra no las podemos comparar con una salvación que Él nos vino a dar. Vamos a seguir leyendo. Dice: y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren, y es cierto, ¿verdad, hermano? Quizás en nosotros aquí en esa iglesia no ha llegado a suceder esto todavía, pero muchos hermanos, cuando empezaron a buscar a Dios, muchos pidieron también bendición, y Dios les dio la bendición. Pero ¿saben lo que ha sucedido? A veces que cuando ya hay bendición, el hombre se va tras de las cosas de esta tierra y se olvidan de lo que Dios nos habla en esta noche, que la salvación es más importante. Dejan de venir a la iglesia, atienden más al negocio, dejan de venir a la iglesia, aman más a la esposa, porque avaricia, hermanos, muchos pensarán que solamente es el dinero. No, aquí si nos vamos a consultar, todos tenemos un poquito de avaricia. Tú puedes ser un hombre lleno de avaricia si amas más a tu esposa que a Dios también. Pero como aquel hombre dice, lo que él quería era la herencia. Pero Jesucristo le dijo: tanto como te preocupas por la herencia de esta tierra, preocúpate de aquella herencia que un día vendré yo a levantarlo. Porque, hermanos, pronto pasará nuestra vida en esta tierra. Lo vuelvo a decir, que la bendición no es malo. Yo no lo vengo a decir a usted que es malo que uno esté bendecido por Dios, porque muchos, ¿verdad, hermanos, que tienen? Esa es una bendición de Dios. Pero hay otros que tienen y quieren más y más y más, y por esto se separan del amor de Cristo y se olvidan de que hay una salvación que Cristo nos vino a dar. ¿Y qué nos dijo en el versículo, hermanos, donde estábamos leyendo? Que Cristo solo vino a morir una sola vez por todos nosotros, se fue al cielo y vendrá otra vez, pero ya no vendrá a morir por el pecado, sino vendrá por aquellos que lucharon más por las cosas de arriba que las de la tierra. Y vamos a seguir leyendo, iglesia, ¿qué dice? Ahora mire qué dice. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos los frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Mire, hermanos, qué bonita enseñanza, ¿verdad?, que Jesucristo daba. Una parábola, hermanos, una tremenda enseñanza. ¿Para qué? Por si la gente no lo podían entender a él les hablaba por parábolas, para que lo entiendan, claro. Él le puso un ejemplo. Mire, había un hombre rico, dice, que tenía muchos bienes, que tenía muchos frutos de bendición. ¿Y qué dijo él? Alma mía, dice,
come, bebe, porque tienes muchos bienes, disfruta de la vida. Pero ahora, ¿qué le dijo Dios? Dice, en el 20 dice, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio. Miren, ¿quién le dijo? Dice ahí, hermanos, pero Dios le dijo, necio. Por eso no nos molestemos, porque a veces los predicadores también decimos esa palabra, que hay hermanos necios. Y no va a decir en dónde trajo su palabra, porque dice acá, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, le preguntó Dios, dice. Imagínense, hermanos, póngase a pensar esto. Si nos ponemos al lado, si nos ponemos en el lugar del hombre rico, ¿qué dirá Dios de nosotros en esta noche? ¿Sí? Pero ahí es donde decimos muchas veces que Cristo ama, es que Cristo, mire, cuando Dios, hermano, ve algo que hay mal, que dice, pero Dios le dijo, necio, ay de ti, porque las riquezas que posee de nada te va a servir. ¿De quién serán todas estas cosas? Porque hoy vengo por tu alma. Miren, ¿de quién será? La hermana, aunque su marido puede tener riqueza, puede tener buenos carros, terreno, pero si su esposo muere el día de mañana, quizás esa riqueza va a ser para el amante. Pero ahora aquel pobre que trabajó y trabajó y trabajó por las cosas que logró alcanzar, y se olvidó que había algo importante que había dejado por un lado, que Dios habló, que el alma tiene necesidad de una salvación tan grande. Y se cumple, hermano. En esos tiempos, cuando el hombre se muere, la mujer ahí anda con otro. Peor si el hombre tuvo buen carro, ahí va ella con 2, 3 hombres paseando en la calle con la riqueza. Ahí está el hombre con 2, 3 mujeres cuando se muere la esposa, disfrutando toda la riqueza. Pero la pregunta, dice Jesús, ¿a dónde se va tu alma? Porque allá en el reino de Dios no se paga con dinero ni con las cosas de este mundo para entrar en el reino de Dios. Allá en el reino de Dios, hermanos, se entrará en santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Triste, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Pongamos a meditar en esta vida. El hombre que tiene dinero disfrutando, anda en buenos carros, duermen en buenas casas, van a buenos restaurantes, pero se le olvida, hermanos, que el día se está acercando. O viene la muerte o viene Cristo. Pero de que nos vamos a morir, porque la palabra de Dios dice que una vez fue establecido por Dios que el hombre muera, no importa si tiene riqueza o pobreza, se irá a juicio. Qué bonito, hermano. Mire cómo Jesús enseñó eso. ¿Sí? Es bonito, hermanos, cuando Dios nos empieza a bendecir. Por eso me doy cuenta, iglesia, había un hombre en la Biblia que se llamaba Salomón, hijo de David. ¿Quién era David? Un hombre, un rey. Estaba estudiando, hermanos, cuántos millones dejó David, porque David quería construir el templo de Dios, pero él, hermanos, juntó millones y millones.
Dios le dijo que no lo podrás construir, sino que será tu hijo Salomón. Y Salomón, hermanos, tuvo la oportunidad de tener riqueza, pero en grande. Pero ¿qué terminó diciendo él? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, tenía él de todo, tenía riqueza, tenía casa, no le hacía falta nada. Pero después él entendió que lo más importante era tener a Dios en nuestro corazón. Hay dos cosas, iglesia, que también hemos aprendido en esta vida. Que no solamente también la riqueza nos puede separar del amor de Dios, también la pobreza nos puede separar del amor de Dios. Porque también cuando el hombre es pobre, no tiene dinero, ¿qué hace? Deja de venir a la iglesia, trabaja y trabaja, porque no tengo, yo tengo que trabajar más horas, tengo que trabajar hasta el día domingo. ¿Para qué? Para que yo llegue a tener dinero, pero pasan años y años y no lo alcanza. También la pobreza te puede separar del amor de Cristo. Entonces tenemos que aprender algo, iglesia. ¿Tenemos riqueza o no tenemos riqueza? La mayor, hermanos, importancia de esta vida que nos enseña la palabra de Dios en esta noche es tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Cuántos están gozando? Porque al final, hermanos, cada quien irá a su lugar. Allá, hermano, Dios no te va a estar preguntando o tienes dinero o no tienes dinero. Aquí en la tierra, sí, se puede pagar la entrada. Usted va a ir a los bailes, a los campos de fútbol. Si tiene dinero, pase, bienvenido. Pero allá con Dios no. Allá vamos a estar llegando, hermanos, y vamos a estar siendo calificados por Dios y no por hombres. Aquí nosotros nos podemos calificar en la tierra. Quizás usted me va a decir, hermano, pero yo estoy bien, tú eres mentiroso. Pero allá, ¿quién va a poder engañar a Dios? Si llegaste bien, ahí está el libro de la vida, mire. Los ángeles dando vuelta, mire. Ahí está tu nombre. Pásate al reino de mi Padre. Y si tu nombre no está en el libro de la vida, ahí está también el lago de fuego. Muchos dirán, Señor, pero dame otra oportunidad, Señor, de ir a la tierra para arrepentirme. Pero se te fue predicado esta bendita palabra años y años y años, que dice que solo una vez, hermanos, vamos a morir y después se acabó todo. Porque mientras hay vida, hay esperanza para los que están entre los vivos. Un día será, nos moriremos. ¿Qué dice? Volveremos otra vez, unas 10 veces más. Así dice, ¿no? Nunca jamás volveremos otra vez. Oye, hermano, cuando cantamos, yo siempre lo digo, es bonito meditar las alabanzas. Por eso a veces lloramos cuando estamos cantando, porque la alabanza nos trae un mensaje. Un día será, nos moriremos, nunca jamás volveremos otra vez. Ya nos moriremos. ¿Qué dice? Nunca volveremos. ¿Sí? Porque solo una vez dice fue establecido para los hombres. ¿Qué dirán las hermanas? Entonces las hermanas van a morir 3 veces. No, cuando está diciendo para los hombres, está hablando para sean mujeres,
hombres, niños, niñas, jovencitas, jóvenes. Está hablando para todos nosotros. Ahora, ¿qué se necesita, hermanos? Luchar. Porque ¿cuál era el plan de Dios cuando nos creó? Para honra y alabanza de su nombre, ¿verdad? Por eso usted escucha mucha gente en el mundo que dice: yo no sé por qué Dios nos creó y nos está metiendo en el mal. No sé por qué Dios nos creó en la maldad. Dios no nos creó en la maldad. La Biblia a mí me enseña, iglesia, que desde el principio Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Ahora la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Dios es malo o Dios es bueno? Dios es bueno. El problema fue que el hombre cometió el pecado, por eso, hermanos, se apartó de la presencia de Dios. Pero para eso vino Cristo, porque dice que en un solo hombre entró la muerte y por un solo hombre también vino la vida para aquel que la quiere recibir. Entonces valoremos que Cristo vino a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para que si el día de mañana nos sorprende la muerte, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Ha meditado alguna vez por qué el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué significa la palabra ganancia? Para él era mejor estar en la muerte que estar en la vida. ¿Por qué? Porque ahí se queda el dolor, las enfermedades, la tristeza. Allá habrá gozo y paz. Dele su ofrenda de palma a Cristo Jesús. Porque por Él recibimos, hermanos, la vida. Él, el Dios que nosotros servimos, no nos creó para ira, sino para heredar salvación. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 9. Oiga lo que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, encontró, hermano, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. ¿Qué dice? Ahora, para aquellos que dicen: ¿por qué Dios nos creó para el mal? Mire que dice, hermanos, la palabra de Él dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Mira, porque Dios dice, no dijo: voy a crear a mis hijos para lanzarlo al fuego. No, porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aunque el mundo no lo amó, Él vino a cumplir. Ahora el que quiere sufrir, que sufre, pero el que quiere gozar, gócese también, porque Él dice: delante de ti he dejado el bien y el mal, escoge. Si quieres la vida, haz el bien; si quieres la muerte, pues haz el mal. Pero acuérdate una cosa, que fue establecido que una sola vez morirá el hombre, y después de esto se irá a recibir la recompensa según lo que haya hecho en esta tierra. Qué bonito, hermano. Y hoy estamos en tiempo aceptable, dice la palabra de Dios. Pero hoy, iglesia, todos los que estamos vivos en este mundo, estamos todavía en el tiempo aceptable para recibir la salvación. Todos nosotros tenemos, hermanos, esa oportunidad de
que alcanzar la salvación todavía, porque después de la muerte ya no se va a poder. Mire qué dice la palabra de Dios. Vamos a hablar con la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 2 dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de mi salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. ¿Para cuándo es? Dice, hoy, dice. Y aquí dice que hoy es el día que Dios te puede socorrer, el día que el Hijo de Dios te puede salvar. Hoy, iglesia, para todo el mundo. Sé que en esa página también hasta los brujos entran a ver. Hoy es el día de salvación. Es tiempo aceptable. ¿Por qué dice, hermanos, que es tiempo aceptable? Porque todo aquel que quiere venir a la presencia de Cristo Jesús, Él nos está recibiendo con los brazos abiertos. Pero allá ya no va a haber tiempo después de la muerte, dice la palabra de Dios. Allá, hermanos, no van a entrar los brujos, los borrachos, los que hicieron males. Allá solamente van a entrar los que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador y se apartaron de todo mal en este mundo. Y hoy es el tiempo aceptable, dice la palabra de Dios. Pero muchos saben que dice, iglesia, cabal, el otro año yo me voy a seguir revolcando en el pecado, todo este año todavía, hay tiempo, todavía estoy joven. Me pregunto en esta hora, ¿para la muerte hay edades o no hay edades? La muerte no viene preguntando, gózate otro poco en el pecado, disfruta otro poco en este mundo. La muerte viene y se lleva al que se lleva. ¿Qué necesitamos entonces? Aceptar hoy a Cristo. ¿Para qué? Para no ver muerte, sino que tener la vida con Él. Porque para eso vino Cristo, a morir por todos nosotros, para pagar nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó para darnos vida. Fue establecido por Dios que el hombre muera una sola vez, y si quiere aceptar hoy a Cristo, allá se escapará del juicio, porque solamente con Cristo hay salvación, dice la palabra. Y desde hace años, amados hermanos, Dios le hablaba a su pueblo. Si usted se va a ir en Isaías capítulo 55, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle que en tanto está cercano. Miren, ¿y cuándo será? No va a ser después de la muerte. Hoy dice, buscad a Jehová mientras lo puedes hallar, llamadle tanto que Él está cercano. ¿Y en dónde está el Señor? Ya lo tenemos en nuestro corazón. Esta invitación es para aquellos que todavía no creen en Cristo Jesús, que Él vino para darnos la salvación. Y Dios está llamando a todo el mundo. Miren Apocalipsis que dice en el 3:20. Aquí estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz, que abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor. Pero miren, el mundo piensa que no va a pasar. Pero dice, el cielo y la tierra pasarán, mas esta palabra no pasará. Dice, aquí nos dice nuestro Dios que allá va a haber juicio y lo va a haber. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra que nos está recibiendo la iglesia, y a donde quiera que llegue este mensaje, esta palabra nos va a juzgar en el reino de Dios.
por esta palabra seremos juzgados por Dios. Porque cuando llegaremos allá, Dios nos dirá: ¿oíste mi palabra? Sí, Señor. Allá no vamos a decir que no, porque hoy todo el mundo ha oído la palabra de Dios. Se predica en las calles, en los buses, en televisión, en radio, en las redes sociales. ¿Quién va a decir: Señor, no oí tu palabra? Todos vamos a llegar allá sin decir que: Señor, no escuché tu palabra. Más bien vamos a decir: Señor, escuché tu palabra y por eso me esforcé y aquí estoy, Señor, con gozo, con alegría. Por eso, hermano, para la iglesia, cuando Jesucristo viene, ¿qué va a ser? Un día de gozo, dice. Pero para los que no están preparados, va a ser un día de tristeza y dolor. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Y eso es real, hermano. No es un sueño, no es un cuento. El mismo Hijo de Dios. ¿Sabe por qué Dios mandó a su Hijo? Porque Él veía que no creían en los profetas. Mejor dijo: Él enviaré a mi Hijo. Y mire la diferencia que vino Cristo a hacer en el mundo. Se guardó en santidad, sanó a los enfermos, levantó hasta muertos, hizo milagros, prodigios, profetizaba. ¿Miren? ¿Para qué? Para que el mundo entendiera que el Hijo de Dios estaba, así como hoy está todavía. Porque llegará el día, muchos gritarán: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero cuando la puerta estaba abierta, nadie quería entrar. Hoy, dice la palabra de Dios, estamos en tiempo aceptable. Corramos, iglesia, hasta llegar a la meta. Pónganse de pie, vamos a orar en esta noche. ¿Dónde están los hermanos de